Grabando. Eh, ay, Dios. Yo sé que ustedes no lo ven, pero hay una barrita que es tan molesta y todas las clases lo voy a dejar grabado hasta que Webex lo cambie. Actualizó la versión Webex y no cambió. Bien, a ver, TP3, dos fechas diferentes. Es muy probable que haya dos fechas diferentes. Vamos a ver cuáles son. 15 de julio figura por acá. ¿Ok? Esa es la fecha de entrega. ¿Y la otra fecha que mencionan dónde es? Dos fechas. Una debe ser del cronograma, la otra. Debe ser 17 también, claro, Dice porque es de la 15. semana del martes 15, jueves Acá. 17. Sí, está mal. A ver, vamos. Esperen que lo editamos y vemos ya. A ver qué es lo que queda. El 15 tiene que caer jueves. Verificamos eso. 15 cae jueves. Eso estamos bien. Y las fechas de entregas están mal porque esto es 15 y esto es 16. Ahora sí. Es el 15. Es el jueves 15. Mil gracias por aclarar. No, en realidad hay que entregar el 15. Fíjense, eso les dice acá. Esperen que entramos, así lo ven ustedes. ¿Ven? Jueves 15 hasta las 23:59, ¿sí? Esa es la hora de entrega. Pero nosotros le damos un changüí más, como una ventana que es como hasta las 6 de la mañana del día siguiente, por si quieren desvelarse. Pero en realidad ese dato no lo saben ustedes, o sea que no saben si son las 6 de la mañana, las 3 de la mañana. Le damos un poquito más. Así que tengan en cuenta eso, por eso figuraban las dos fechas ahí. Bien, ¿dónde hay que entregar? Ailén, esa fue tu pregunta, ¿dónde hay que entregar? No, estaba aclarando que la fecha que estaba mal es donde hay que entregar, nada más. Ah, ok, bien. Y con lo que yo comenté recién queda aclarado porque estaban las dos fechas. Sí, sí. Buenísimo, excelente. Bien, bueno, entonces, trabajo práctico número 3. En este trabajo práctico número 3, lo que van a tener que hacer es una ilusión óptica. Esta ilusión óptica van a poder usar diferentes referencias que están marcadas acá. La clase pasada estuvimos haciendo algunas cosas con ciclo for. Obviamente el fin de este trabajo es ciclo for. O sea, el fuerte ahí es todo ciclo for. Si hacen ilusiones ópticas y no hacen uso de ciclo for, es como que están perdiendo la oportunidad de demostrar lo que aprendieron acá. Los contenidos obligatorios, ciclo for, condicionales, es como que va a ser un poco imposible no manejar condicionales porque tienen que manejar también eventos, así sean del mouse, el teclado. Tienen que usar al menos alguna de estas variables, funciones que están dando vuelta por acá, que es más, para hacer uso, para poder representar ilusiones ópticas, sí o sí las van a tener que utilizar. Y después acá hay otro detalle que es, la idea es poder reinicializar la ilusión óptica. Eso lo pueden hacer a través de un botón o lo pueden hacer con una combinación de teclas. Eso lo pueden abordar ustedes, pero que esté esa posibilidad de que se reinicie la ilusión óptica, porque lo que van a hacer ustedes es que la ilusión sea interactiva, sea evolutiva. Evolutiva me refiero desde que va a haber algunas variables que van a estar incrementándose y en algún momento la ilusión va a entrar a deformarse. Entonces, es muy probable de que esto los ayude a volver a estado cero. Fíjense que están dentro de los contenidos obligatorios. Y más allá de toda la parte de programación que tienen que presentar, van a tener que sumar un pequeño video. ¿Sí? Vamos a ver a qué me refiero con este pequeño video. Quedó mal este enlace. Eh, ¿Qué problema estamos teniendo?
Problema de publicidad. Dame un segundito. Vamos a adelantar. La idea es que presenten con la entrega del trabajo práctico 3 un enlace a una publicación de ustedes explicando lo que hicieron en ese trabajo. ¿Sí? Tiene que ser muy simple. O sea, tienen que presentarse ustedes, presentarse quiénes son y... eh, espera que estoy leyendo porque hay algo que no quedó. Ah, perdón, acá está. Presentándose y explicando. Bien. Tiene que ser no más de 2 minutos, algo corto, donde pongan de fondo el código que hicieron y una webcam que los muestra a ustedes. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Necesitamos empezar a verlos, porque creo que si vemos, si yo dejo de compartir pantalla y me pongo a mirar, estoy dejando de compartir, entonces no lo ven, ¿no? Pero si se ponen a ver la cantidad de personas que hay conectadas, eh, a los únicos dos que conocemos son a Tobías y a mí, porque somos los únicos que compartimos cámara. Entonces nosotros no podemos visualizarlos como en la presencialidad, el hecho de decir, bueno, yo te voy viendo todas las clases, clase a clase, clase a clase, te voy mirando y estoy asociando tu cara con tus preguntas, con el momento en que algo me comentás. Y hasta ahora vemos avatares. Mm, no, no, Lourdes, no es a medida que hacen el trabajo práctico. Hacen el trabajo, lo terminan todo, y una vez que lo terminan, agarran, hacen un pequeño videíto indicando las cosas que hicieron. Nada más. Es como, mi nombre es Lourdes, mi número de legajo es 88888, y bueno, en este trabajo práctico número 3 lo que hice fue utilizar ciclo for, usé en el void draw, usé un ciclo for de esta manera para poder generar una ilusión de otra manera, y hice uso de esta variable y listo. No tiene que durar más de 2 minutos, algo muy simple. Tal cual. Es eso mismo. Entonces nosotros tenemos que empezar a verlos, tenemos que empezar a conocerlos de alguna manera, porque hasta ahora, o en algunos casos vemos avatares de Discord, que hay casos donde el nombre corresponde, en otros casos donde queda el nombre de usuario de Discord. Entonces, eh, tenemos que empezar a tratar de reemplazar esa presencialidad, donde cuando estábamos en clase no les pedíamos un video para que nos demuestren que eran ustedes, pero bueno, estas son las cosas que nos van llevando la virtualidad. Así que bueno, la idea es que esto lo van a ver por acá. Esperen que tengo la barrita de Webex que no me deja moverme. Lo van a ver. El enlace, así como un enlace como este, lo van a tener que dejar comentado en el código. No es que lo tienen que subir con el mismo enlace de GitHub, no. Cuando arman el código ustedes agarran y sí, ni más ni menos, hacen así y listo. Ya está. Con eso ya está el video y nosotros lo podemos ver a medida que vamos haciendo las correcciones. Es un requerimiento que lo haga. Así que es muy probable, no que lo desaprueben el trabajo práctico, pero tal vez que no le pasemos la nota hasta que nos hagan el video. ¿Sí? Eso te vamos a decir. Sí, pero el trabajo práctico estaba aprobado, armate el video y cuando esté el video ahí subimos la nota. No entra como un criterio de que te desaprobamos, pero necesitamos ese video. ¿Sí? Son muchos ustedes y el año pasado se dio una situación general en el mundo donde, claro, la situación era que los conocíamos recién cuando estaban haciendo la entrega del trabajo práctico final. Y ahora queremos extender eso para ir también conociéndolos un poco de antes. Sí, Juliana, tiene que estar subido a YouTube. Eh, el jueves, creo, si me da el tiempo,
es probable que el jueves, en el horario que le voy a robar a Tobías, haga una clase, la cual eh, grabemos, explicando algunas formas simples de generar estos videos, ¿sí? YouTube tiene una posibilidad de que cuando uno sube un video, no necesariamente ese video tiene que ser público para que uno lo pueda ver. Puede ser público, pero con un acceso privado. O sea, el que tiene el enlace es el único que lo puede acceder. Entonces, claro, de esa manera lo que hacemos es mantener la privacidad de cada uno y que no quede acceso público. ¿Mm? Sí, Si no eso listado, me después, el aparece. jueves lo veremos. Sí, Tobías, ¿qué querías mencionar? No, que dice no listado, que aparece en la opción de YouTube. Yo creo que es así, no listada la opción. Privado, oculto Mm, o no listado. bien. No me acuerdo cuál era. Sé que hay un par de. Sé que cuando subo los videos veo que hay tres opciones, pero no le he Hay tres prestado atención. opciones. Pero bueno, el jueves o el otro jueves veremos. Voy a hacer una pequeña clase explicando un par de plataformas que permiten hacerlo, algunas que son muy simples y hay otras que si queremos complicar un poco más las cosas, nos bajamos una aplicación, pero bueno, eso nos vamos a meter en detalle. Lo importante de esto es que no tienen que volverse locos para hacer este video, no tienen que hacer una producción de Hollywood para esto. Y lo importante es que puedan representar que vienen comprendiendo el manejo del ciclo. ¿Sí? Bueno, después hay contenidos opcionales que, digamos, dentro de lo obligatorio, el resto es todo opcional. Podemos poner ciertas cosas, el manejo de tiempo, todo eso, lo pueden agregar. ¿Alguna duda con respecto a esto del trabajo práctico número 3? Bien, entonces, a ver, depende. No es una de cada una. Al menos tiene que estar una presente. Aunque esté una presente ya alcanza. Pero vas a necesitar las tres seguramente. Al ser una ilusión óptica es muy probable que necesite las tres. Con respecto al formato, esto es una idea, tengan en cuenta, ¿sí? No tiene que ser justo este formato, que el recuadro tiene que ser cuadradito para darles una idea de cómo se van representando una persona con processing de fondo mientras va explicando algo. Si ustedes hacen esto más grande, la idea, creo que el sentido común los va a ayudar a dar a entender de que tienen que verse ustedes, tiene que verse el código mientras lo están mostrando y que no tiene que durar más de 2 minutos. ¿Sí? Acá dura 18 minutos porque esta es una explicación aparte. Ustedes tienen que tener claro la consigna, 2 minutos. Bien. Eh, bueno, entonces, si no hay más dudas, avanzamos con el tema de hoy. Y hoy nos vamos a meter con un tema que nos alejamos un cachito de ciclo for y nos vamos a meter en algo que es muy propio de Processing. Propio de Processing y también de lo que vendría a ser la programación gráfica. Esperen que voy a abrir Discord por otro lado. Así voy leyendo por acá. Bueno, vamos a arrancar con dos temas. Uno se llama Translate, es una instrucción de processing que es muy poderosa, pero hay que tratar de comprenderla como de entrada. Si uno en medio como que empieza a trastabillar de entrada, empieza a jugarte más en contra que a favor. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujar un rectángulo.
50, 100. Si hago esto, ¿qué es lo que va a suceder? Me dibujo un rectángulo en la esquina superior izquierda, que es la coordenada 0, 0, de 50 de ancho y 50 de alto. Bien, eso muy bonito. Lo que hace la función translate, y vamos a dibujarla acá, es modificar el eje de coordenadas. Quiere decir que hasta ahora nosotros veníamos trabajando con un eje de coordenadas que arranca en 0, 0, que es la esquina superior izquierda. Hacia la derecha va incrementándose y hacia abajo va incrementándose, uno en X y el otro en Y. Cuando trabajamos con el translate, lo que sucede en este caso es que ese eje de coordenadas lo cambiamos de lugar. Entonces, por ejemplo, si yo lo que hago es translate 200, 200, lo que estoy diciendo es que el eje de coordenadas que estaba en 0, 0, ahora ese eje inicial va a estar ubicado en 200, 200. Eso me lleva a que cuando yo dibujo un rectángulo, si yo lo ubico en 0, 0, visualmente lo voy a estar viendo ubicado en el punto al cual se hizo la traslación del eje. Vamos a tratar de hacer unas líneas acá. Fíjense que yo voy a hacer, vamos a volver atrás. Vamos a sacar este translate. Voy a hacer un line desde menos 200, 0 hasta 200, 0. Y voy a hacer otro line desde 0 menos 200 hasta 0, 200. Esto me va a estar haciendo una línea horizontal, el eje X, y esto me tiene que estar haciendo una línea vertical en el eje Y. Si yo lo dibujo así como lo tenemos ahora, en teoría no tendríamos que verlo, salvo un pequeño borde. No sé si se alcanza a ver en la transmisión, pero ahí vemos como el bordecito de la línea que llega hasta 200 en X y que llega hasta 200 en Y. Bárbaro, todo bien ahí. Cuando trabajamos con el translate y yo le digo, bueno, move el eje a 200, 200, el resultado que vamos a tener acá es que yo hago toda la traslación del eje de coordenadas a un nuevo punto. Y todo lo que se dibuja a partir de ese punto parte con las coordenadas que veníamos manejando. O sea, yo muevo todo el eje a 200, 200, pero fíjense que las líneas y el rectángulo las sigo manejando con las mismas coordenadas de antes. Y es muy raro ver lo siguiente. Yo tengo un rectángulo que si ustedes lo miran se está dibujando en 0, 0, pero cuando voy a la pantalla a mirarlo, visualmente está en el medio de la pantalla. ¿Hasta ahí vamos? Es como que empezamos a romper todo el tablero de lo que vimos desde el principio de año hasta ahora. Esto empieza como a decir, esto me va a complicar la vida, porque hasta ahora venía con el tema de las coordenadas, ya las había aprendido, ya me habían entendido dónde era un 0, 0, dónde era un 200, 200, y ahora con una sola instrucción empiezo a romper todo eso. Profe, lo que Sí. yo no entendería es que, o sea, al final no se cambian las coordenadas iniciales del rectángulo cuando lo trasladas, o si se cambian. No, porque lo que se termina haciendo es mover el tablero.
Literalmente yo estoy moviendo el tablero. Y todas las piezas, imagínense que este es un tablero de ajedrez con todas las piezas ubicadas. Y yo lo que hago es mover todo el tablero entero. No es que estoy moviendo el rectángulo solo o la línea sola, que si yo les decía, ¿cómo hacemos? Imagínense que no conocían el Translate, no lo conocemos. Y yo les digo, chicos, lo que hay que hacer ahora es mover todo esto al centro de la pantalla. La solución hubiese sido, bueno, habría que recalcular todas las coordenadas para poder mover todo esto al centro de la pantalla. Yo no hice eso, no toqué las coordenadas y solo moví el tablero. Al mover el tablero todo junto, yo ya no tengo que recalcular las coordenadas en sí. Pero claro, hay que tener en cuenta que si yo lo muevo también un píxel o 2 píxeles, todo se va a mover 2 píxeles nada más. ¿Sí? Y si puedo, muevo con el mouse, todo el tablero se va a estar moviendo de acuerdo a la posición del mouse. Vamos a poner un background para que no se vea tan feo. Bien. Ahora yo muevo todo el tablero, que no es lo mismo mover todo el tablero que indicarle a todas las piezas o a todas las figuras o a todo lo que yo trato de representar visualmente que se reacomode a ciertas coordenadas. Estas son las dos diferencias que tenemos que tener. Esta es con Translate. Vamos a poner... esperen que estoy pensando a ver si lo puedo hacer. Vamos a hacer así. Vamos a poner una variable boolean. Sí, lo Que más se curioso es llame que el valor de las variables de las figuras no cambia con el translate. Sí. El 0,0 del rectángulo vale 0,0 también, por más que apliquemos translate. ¿Cómo? Claro, no es que le está sumando 200 y 200 a todas las variables el translate. Hace eso que decís Tal de mover cual. el tablero. Pero es curioso que el valor real de las figuras sea el mismo. O sea 0 por más que lo veamos en la esquina o en el medio. Siempre va a valer lo mismo. Ahí voy a tratar como de armar cómo funcionaría con Translate y sin Translate el mismo resultado. Y cada vez que presiono el mouse, lo que hago es con Translate es igual al opuesto de con Translate. Eso me dio bolilla, sí. Y ahora entramos en detalle en esto que tal vez no lo hemos visto. Fíjense, acá lo que voy a tratar de representar es esto que estoy haciendo, lo voy a tratar de representar con Translate y sin Translate, ¿sí? De la misma manera. Y ya que estamos, también vamos a poner un texto. Y acá también hay otra cosa a tener en cuenta. Este es con Translate. Vamos a dibujarlo en 200, 100. Y sin Translate. También. Acá. Bueno, ¿qué sucede? La posición en X y en Y, esto que era mouse X, esto era el 0, esto es mouse X, esto es mouse y esto también es mouse X, y este es mouse Y, y esto también es mouse X, y esto es mouse y no me va a alcanzar porque si yo lo dejo así como está, esto vamos a arrancarlo sin Translate, me va a quedar como las líneas que se comportan medias raras, fíjense que tienen un comportamiento medio extraño, es porque a estos valores de mouse X tengo que sumarle también el 200 y esto le tengo que sumar mouse para que se calcule bien la coordenada. Lo mismo acá, esto es mouse X, ¿no? No, estoy escribiendo mal yo. Esto es mouse X
Esto es mouse C. Y esto es mouse X, mouse Y. Y esto es mouse X, mouse. A ver si lo hice bien. Mouse X. No sé qué tan bien está esto. No estoy pensando, lo estoy haciendo mecánico. Bien, salió literalmente de suerte, porque no lo pensé, fue mecánico. Bueno, vamos con esto. Vamos a aumentar el tamaño de la tipografía. A ver si se ve bien. Bueno, a ver, vamos a recapitular todo esto. Arranca el programa. Cuando arranca, como está con false, esta variable no le da bolilla, perdón, le da bolilla pero me da falso, entonces se viene por el else. Y el else lo que está haciendo es imprimir el texto sin el translate, y aparte trata de dibujar esto de poder mover una representación visual de un eje, ¿sí? No es el eje de coordenadas, sino una representación de estas dos líneas cruzadas y el rectángulo que acompañan al mouse. Pero fíjense cuál fue el costo de poder hacer eso, ¿sí? Tuve que agarrar y aplicar cálculos a todas las figuras que yo que estoy queriendo representar, para que se adapten a la posición del mouse. Lo cual no es que es complicado, pero si yo trato de como de releerlo, termina siendo como cierto, algo como que lo veo muy rebuscado. Es más, si ustedes ven este código y lo mismo de siempre, lo tratan de repensar el día de mañana, tienen que analizar qué es lo que está haciendo, a ver por qué le está sumando X, por qué está el Y, qué se quiere hacer con esta línea. Entonces, ese trabajo puede ser simplificado de la manera tal de que yo presiono, ahora hice clic y lo que hice al hacer clic es a la variable conTranslate le asigné lo mismo que tenía con translate, pero negado. Y en los valores booleanos vendría a ser de que si esto valía true, cuando voy a negar el true, me aparece un false, entonces se guarda en la variable el false. Y si tenía false y hago clic, me va a guardar true, porque niega el false. Entonces, esto es como una forma muy simple de hacer un switch de true y false en una variable. Ahora, cuando yo hago con translate, el efecto visual es el mismo, pero el código en este escenario es mucho más legible, porque lo único que yo tuve que hacer fue cambiar las coordenadas del tablero y dejo todo en el mismo lugar. Mientras que acá tuve que mover todas las piezas una por una. Yo creo que la representación visual del tablero de ajedrez puede llegar a ser lo que mejor se materialice de lo que está pasando acá. Cuando yo uso el translate, muevo todo el tablero en conjunto. O sea, solo agarro el tablero y al mover el tablero todas las piezas se van a mover en conjunto. No tengo que andar moviendo pieza por pieza. Pero si yo no trabajo con el translate, una por una la tengo que ir modificando. O sea que si yo quiero mover todas las piezas hacia la derecha, tengo que una por una ir moviéndolas. Eso vendría a ser el hecho de poder trabajar con el translate y sin el translate. En los escenarios que se da el uso con translate, el translate es justo uno de estos escenarios que veíamos, es el hecho del manejo de las ilusiones ópticas. Es posible que lo puedan llegar a aprovechar todo esto. Hasta acá como viene, porque viene más cosas. Vamos a guardar este ejercicio. Ya lo guardamos así. Y justo está mal llamado, porque esto se llama translate. Guardar como translate. Bien, y ahora vamos a abrir y abrimos rotate.
Bueno, ahora vamos a ver otra herramienta. Vamos a dejar el translate por un lado. Ya entendemos que el translate sirve para mover el tablero de processing, para mover todo el escenario de processing. Y ahora vamos a ver otra instrucción, que es el rotate. El rotate hace lo que al translate, pero en vez de mover el tablero en el eje de coordenadas X e Y, lo rota. Lo rota en ese eje. Entonces, por ejemplo, si yo hago rotate, y acá es donde yo tengo que poner algún valor. Primero vamos a hacer el típico ejemplo. Vamos a hacer un rectángulo ubicado en 0, 0, de 50 por 50. Entonces, cuando dibujamos esto, típico rectangulito. Bárbaro. Lo que hace el rotate es permitirme a mí girar el tablero. Pero para poder girarlo, tengo que usar otra instrucción que es radians. Y yo acá le tengo que poner un ángulo. Si yo pongo 45, creo que esto va a ser la forma más rápida de entenderlo. De esta forma lo que logramos nosotros es rotar todo el tablero en el eje X 45 grados. Y la rotación es sentido horario. Profe, Sí, o sea que no es el cuadrado el que rota, sino todo el tablero. tal cual. Así es. Entonces, con este ejemplo simple, ¿ustedes podrían haber rotado un cuadrado? Todo lo que está, todo el tablero rota. Ahora vamos a ver otra, ahora vamos a extender más, pero todo el tablero gira. O sea, y visualicen el tablero de ajedrez que tienen un peón en una esquina y que cuando lo rotan, el peón está rotando sobre sí mismo. Esto, vamos a decirlo así. Si ustedes quieren rotar 45 grados y hacen esto, no les va a funcionar. Va a poner otro ángulo ahí, va a poner otra cosa. Entonces, para que ustedes lo puedan rotar de acuerdo a los ángulos que conocen, de 0 a 360, utilizan la función radians. ¿Sí? Esto tiene una explicación un poquito más larga por el lado de trigonometría, pero prefiero que vayamos por el lado de que el rotate tienen que utilizar radians para poder rotar 45 grados. Si yo lo quiero rotar 5 grados nada más, recuerden que es siempre hacia la derecha, o sea, en sentido horario. Yo ahí lo que hice fue rotar ese rectángulo 5 grados nada más. ¿Mm? Ahora, vamos con mouse clicker y vamos a abrir un poquito más el tablero de que vamos a tener una variable llamada grados que va a arrancar en 0 y que cada vez que yo hago clic la incremento en 5 grados. Entonces, y me faltaría poder implementar grados acá. Entonces, tengo el rectángulo, tengo el tablero que está normal y cuando hago clic empiezo a rotar todo el tablero. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podríamos, vamos a dejar como este rotate 01, lo guardamos así, rotate 01, bien. Y ahora vamos a guardar otro rotate 02, Profe, donde, sí, se gira a partir de las coordenadas 00, ¿no? tal cual, sí. Ahora ahí vemos un cachito más, ahí voy a poner otra cosa. Pongo otro rectángulo que va a estar en 200, 0, 50, 50. Entonces, cuando lo ejecutamos, fíjense que este segundo rectángulo está acá a la derecha. Ahora,
Manteniendo la lógica que yo les mencionaba de que el rotate rota todo el tablero, cuando yo haga clic, qué va a rotar? ¿El rectángulo de la izquierda o van a rotar los dos rectángulos independientemente? O sea, ¿van a ser así, uno sobre su esquina, o se van con una tercera opción que se van a mover de esta manera, donde el rectángulo de la izquierda se mueve apenita y el de la derecha se mueve mucho más por la distancia? Segunda. Los dos, Camila dice los dos de la misma forma, o sea que van a ser así, ¿no? La tercera, No, bien, serían bien. como Ah, mira, tipo, tendremos que poner un sistema de votación en el disco. ¿Sabes qué vengo pensando en eso? En el sistema de votación. Sí, puede encuestas en Discord. Se puede hacer, ¿no? Sí, sí. Sí, Yo le doy una los pica. iconos para votar Ah, algún usan los comentario. iconos, habíamos dicho, sí. Claro. claro, también Se está el tema de los estaquean iconos. votos en los Sí, iconos. sí, sí. Claro. Bien, entonces, hacemos clic y fíjense lo que pasó. Un solo clic hice, ¿no? 5 grados, se movió todo el tablero, pero claro, no es lo mismo mover 5 grados cerca de, perdón, que el objeto esté cerca del centro de todo el tablero a que esté en un extremo. El rectángulo más cercano o el objeto más cercano se mueve un poquito, mientras que los que están más lejanos se mueven mucho más. Si sigo haciendo clic y lo hago rápido, fíjense cómo va rotando todo. Puedo agregar otro más lejos. Vamos a ponerlo en 300. Y otro que esté ubicado en 300. No, esto está mal. 300. Entonces, tenemos un rectángulo por acá, otro un poquito más lejos y este de acá abajo. Cuando yo haga clic, ¿alguien sabe qué puede llegar a pasar con este rectángulo que está abajo de todo? Va a desaparecer. Ah, muy bueno lo de la reacción. Va a desaparecer casi, tal cual. Ah, no. No le alcanzó la cantidad de grados. Pero yo había pensado lo mismo, que iba a desaparecer porque el movimiento iba a alcanzar para cegarlo. Pero fíjense que se va rotando todo. Claro, después de varios clics. Es más, yo sigo haciendo clic, actualmente hago clic, 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 y tendría que pasar de que alguien tiene que volver a aparecer, porque están girando, ahí vienen, porque están rotando entre ellos. O sea que si yo hago algo como lo saco de acá y lo pongo acá y ejecuto play, tenemos todo rotándose, todo el tablero. Y fíjense que no me estoy volviendo loco con el cálculo de las coordenadas de cada uno de esos objetos, de cada uno de los rectángulos. Visualizo primero cómo van a estar distribuidos en el teclado y después muevo el tablero, perdón. Visualizo dónde están en el tablero y muevo el tablero. Bien, y ahí viene la siguiente parte. Bárbaro. Esto lo guardamos. Y ahora vamos con la combinación, ¿no? Con un rotate y translate. ¿Cómo es el...? Bueno, vamos por partes, porque ahí empezamos ya a mezclar todo. Dejamos esto así y ahora agregamos un translate. Es más, vamos a sacar esto de acá. Lo dejamos ahí en el clic. Y agregamos un translate acá. Ese translate lo vamos a mover 100 píxeles a la derecha y 100 píxeles hacia abajo. Lo que va a pasar con esto es que ahora muevo todo el tablero, lo traslado todo, y ya fíjense que al mover todo el tablero, aquellas figuras que estaban como cerca de los bordes ya desaparecieron, y aquellas, sí, ambas figuras, las que estaban a la derecha y a la izquierda y abajo, desaparecieron. Y cuando empiece a girar, se empieza a mover todo. Pero recuerden que ahora el 0, 0
es este punto, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo ahora es rotar sobre el punto que fue trasladado anteriormente. Que si lo pensamos de alguna manera, cuando arranca Processing, lo que hace el Translate, se hace un Translate que uno no lo ve porque lo hace Processing automáticamente, que es un Translate en la coordenada 00, que es el 00 de la ventana. Entonces fíjense que cuando empezamos a trabajar con la combinación de estos ejercicios, de estas instrucciones, perdón, llegamos como a algo que es bastante, vamos a ponerlo en el contexto de potente. ¿Por qué potente? Porque no me tengo que meter en temas de trigonometría para ver cómo hacer rotaciones, seno, coseno, y solamente con estas instrucciones, con ciertas restricciones también, puedo agarrar y empezar a rotar las figuras. Y no tengo que volverme loco con ciertos cálculos que no es que son una locura, pero que tal vez sería más complicado hacer esto con trigonometría directa que hacerlo con esto. ¿Bien? Bueno, hasta acá todo muy bonito. ¿Alguna duda, alguna consulta? Abran el micrófono más fácil porque si no... Por mi parte no creo, profe. No, no, está bien, bárbaro, buenísimo. Quiere decir que de a poco se va entendiendo. El que veía era Lourdes que estaba escribiendo y era más fácil abrir el micrófono que... Pero bueno, esto sigue rotando. Esto es muy lindo, muy bonito, pero tenemos un tema. Que acá vienen las contras que tiene esto. Este sigue andando por acá. Esto, 02, este lo cerramos. Vamos a tratar de dejar el rectángulo este y el translate lo hacemos acá. Esperen que estoy viendo con cuál quedarme. Este lo saco y este lo saco. Y esto también lo voy a sacar. Y lo vamos a mover. Y lo vamos a dejar con el key preset, ¿no? Ahora que sea... Mateo, vos que andabas consultando por estos temas, ahí tal vez te da una ayuda esto. Igual espero que compartas el código así veo el error. Bien, si pongo un Rect Model Center, lo que va a cambiar, recuerden, es la forma en la cual se dibuja. Ahí Lautaro consultaba qué pasa si ponemos un Rect Mode Center. Lo que va a cambiar es la forma en la cual las coordenadas se dibujan dentro del rectángulo. Pero si yo sigo moviendo el tablero, vamos a ver cuál es el resultado de eso. Esto lo vamos a tener que mover un poquito más hacia nosotros. Voy a hacer así. Voy a dejar un poquito en 50-50. Así vemos este rectángulo. Hice un translate. ¿Sí? El translate me dibuja en 50-50 el rectángulo. O sea que yo acá tengo el primer rectángulo que vendría a ser en la coordenada 50-50 visual, pero en realidad se está dibujando en el 0,0 del nuevo mapa o el nuevo plano de processing. Si yo lo que hago es poner un rect mode, ellipse mode, no importa cuál, pero quiero modificar la forma de las coordenadas, esto no afecta a esto. ¿Por qué? Porque lo que sucede primero es, se mueve el tablero respetando todo lo que está arriba. O sea que si el rectángulo se dibuja, se va a dibujar con un rect model center, pero el tablero se movió ya. O sea, se movió o se rotó. El rect mode no afecta al rotate y al translate. Eso es por un lado.
Y ahora, con lo que menciona el borde, sí, se puede hacer una ilusión y ahora vamos a avanzar un cachito de cómo se puede hacer una ilusión con esto. Pero quiero dejar otra cosa, aclarar otra cosa antes, que es lo siguiente. Primero vamos a poner el translate en 0,0. Vamos a sacar el rect mode. Tenemos translate 00, que ponerlo o no ponerlo es lo mismo, porque como por default ya aparece. Y acá me aparece un rectángulo y acá tengo otro rectángulo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo hago yo para darme cuenta que estoy haciendo clic en esta zona? En este cuadradito. ¿Cómo hago? Bueno, como todos ya lo saben, hay que hacer un if medio raro y digo, bueno, si se presiona el mouse, empiezo a preguntar si la posición de mouse X es mayor que 300 y la posición de mouse X es menor que 300 más el ancho, 50. Y la posición de mouse Y es mayor a 300. Y mouse Y es menor a 300 más 50. Bueno, 550. Si se da todo eso, que es la forma de detectar una zona cuadrada, entonces vamos a hacer clic más. Hay una variable clic que todavía no detecté, no creé. Y ya que estamos, la imprimimos. A ver si sale. Bien, acá tengo la cantidad de clics, si los cuadrados, y si hago clic, estoy haciendo clic en lo que teóricamente no es la zona, o sea que no se incrementa, pero si hago clic adentro, ahí sí se incrementa. ¿Sí? Fíjense que estoy haciendo como clic en los bordes y se va incrementando. Bien, buenísimo. Pero ahora voy a presionar Enter. Y cuando presione Enter, ¿qué va a pasar con el tablero? Se va a mover. Entonces, si yo hago clic acá, fíjense lo que acaba de pasar. Estoy haciendo clic en fuera de la zona, es más, voy a hacer más alevoso. Fíjense que ya no está respondiendo. ¿Lo ven? ¿Se ve? Hizo un flick la pantalla recién, no sé si dejó de transmitir o murió la compu. ¿Me ven? Murió processing, ahí está. Algo raro había hecho. Sí, se ve. Se ve que murió. Ah, no, está acá todavía. Bien. Entonces, vamos de vuelta. Hago clic acá, presiono Enter y ya se pierde eso. ¿Qué sucede? Cuando nosotros modificamos el eje de coordenadas, deja de trabajar de forma correcta este estilo de correcciones. Porque si yo imprimo, vamos a tratar de hacer lo siguiente. Vamos a imprimir mouse X y mouse Y. Y lo vamos a imprimir un poquito más abajo o más arriba. Acá. Imprimo ay, me quedo muy a la izquierda. Imprimo mouse X y mouse Y, ¿sí? Y yo acá, fíjense que voy a poner mouse X
en 300, 300. Presiono Enter y fíjense que mouse X, mouse Y no se modificó. Eso quiere decir de que Processing, cuando yo muevo el eje, muevo el tablero, o así sea, trasladar el eje o rotarlo, los valores de coordenadas que me devuelven mouse X y mouse Y siguen estando en el punto que siempre estaban. O sea, no se modifican con todo el eje. Entonces, eso me da una problemática, que cuando yo roto todo, me refiero hago la rotación o la traslación de todo el tablero, tengo que tener en cuenta de que ya no voy a poder trabajar de una manera correcta, o de la manera tradicional con las coordenadas, ¿sí? Porque acá lo que tendría que haber pasado es que si yo estoy rotando tal vez, o la impresión que uno tendría que tener es que si yo roto el eje, roto todo el tablero, el mouse en sí también la coordenada tendría que rotar y no tendría que estar en 300, tal vez tendría que estar cerca de un 0, 0. Bueno, no un 0, 0, pero sí un 0, 100 o algo por el estilo. Pero ese valor no se rota, por más que yo mueva apenas el mouse, diciendo, bueno, actualizate, eso no está. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Yo muevo todo el tablero, bien, pero ten en cuenta que cuando vos muevas el tablero, vas a estar complicado con las detecciones. Bien, muy buen dato, Guadalupe. Muchas gracias por esa aclaración y muy bien por haber prestado atención en eso. Fíjense que lo que menciona Guadalupe es que el clic no se movió. O sea, el texto del clic no se movió, mientras que el del mouse X y mouse Y sí se movió. Y eso es porque está puesto anterior al translate. Antes de mover de rotar el tablero, yo trabajo con algo, así sea un text, sea un rectángulo, sea una línea. Si yo lo pongo anterior al rotate y al translate, va a quedar con el eje de coordenadas que se estaba usando en ese momento, y cuando yo aplique el rotate y translate, lo mismo, la misma política de siempre de processing, ¿no? A partir del momento que yo aplico esta regla, fill, stroke, lo que sea, ¿no? Translate, rotate, todo lo que está a continuación empieza a trabajar con esta regla. Entonces, como el clic está anterior al translate y el rotate, queda en el mismo lugar, no es modificado. Una cosa también a tener en cuenta es que recuerden que acá hay un void draw, y el void draw ¿cuántas veces por segundo se ejecuta? 60 veces por segundo. Y lo que hace processing es, si esto fuese un translate, vamos a trasladarlo un cachito a 50, 50. Lo que hace processing, y vamos a mover eso. Processing no hace un translate cada vez que se ejecuta el void draw, porque el resultado sería mueve la primera ejecución del void draw, lo mueve a 50-50. Cuando se vuelve a ejecutar el void draw nuevamente, ¿qué dice? Bueno, yo ya estoy en 0-0. Bueno, hago otro translate y se mueve a 50-50. Ah, bueno, pero hago otro y otro. Es como que terminaría moviéndolo. ¿Se entiende la problemática? Si ejecutáramos mucho translate, a continuación, ahora también lo vamos a ver eso, Processing se da cuenta de que eso no es lo que estamos deseando nosotros, hacer muchos translate. Entonces, cuando trabajamos con el void draw, ejecuta un único translate y siempre mantiene el eje en el mismo lugar o al lugar que lo hayamos movido, pero no va acumulando todas las ejecuciones dentro del void draw. Ese es también otro punto importante. Bien, entonces recapitulemos. Profe, Translate mueve el tablero en X y en Y. Rotate rota en el eje 0, 0, independientemente de donde esté, el tablero, ¿sí? Y lo rota en una cantidad de grados que nosotros digamos. La rotación es en sentido horario y va desde 0 a 360. Obviamente, si ese valor sigue incrementándose, sigue rotando. Cuando nosotros ponemos valores de
queremos imprimir algo en la pantalla y queda anterior al translate, entonces eso no va a estar afectado por el translate, que es como el caso del clic. ¿Estamos? Profe, tengo una consulta. Dime, ¿Me escucha? se escucha bárbaro. Si yo al translate le pongo variables, ¿me Sí, lo va a ejecutar solo una vez o me va a volver a releer las variables y lo va a seguir moviendo? bien. Eso también afectaría, sería como lo de grados. Fíjate que el rotate tenemos una variable aplicada, ¿no? Claro, pero como me dijiste que lo ejecutaba una sola vez, no Ujú. entendí Bien, bien. vamos a ver. Lo que pasa es que, eh, ¿qué sucede? Vos pones una variable acá. Vamos a poner una variable movimiento en X, que movimiento en X va a valer 0. Y cuando presiono una tecla, si la tecla presionada es right, si presiono hacia la derecha, entonces movimiento en X más igual 50. Entonces le incremento movimiento 50 en X. Ejecuto el programa. Vamos, presiono una tecla, ahí presioné el Enter. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando presioné el Enter, lo único que hizo fue rotarlo 5 grados. Presiono nuevamente. Ahora voy a presionar la tecla hacia la derecha y fíjense lo que pasa, que se mueve, que el eje se va moviendo hacia la derecha. Es más, vamos a dejar, también vamos a poner para el otro lado. Entonces, presionamos el Enter, me muevo hacia la derecha y me muevo hacia la izquierda. Me muevo derecha e izquierda, derecha e izquierda. ¿Y qué es lo que está pasando? Como la presión de la tecla también está jugando con la modificación de los grados, también va rotando. Vamos a tratar de comentarlo esto para que no genere confusión, que a mí me despistó al principio, pero ahí me muevo a la derecha y me muevo a la izquierda. Derecha e izquierda. Estoy aplicando una variable y la variable, cada vez que se ejecuta el void draw, va a detectar el processing automáticamente que esto es una ejecución de translate y le va a dejar el valor de esa variable. Entonces lo va a afectar. Lo que no va a hacer es permanentemente en cada ejecución del void draw ir moviéndolo. ¿Por qué? Porque el valor de la variable, independientemente que es una variable, siempre está valiendo, en este caso, ponerle que esté valiendo 100. ¿Sí? Entonces siempre vale 100, 100, 100, 100, 100. A menos que pongamos, que creo que tu consulta iba por el lado, ¿qué pasa si hago algo así? Si yo en cada ejecución del void draw estoy modificando la variable de movimiento, bueno, va a pasar lo mismo que pasaba hoy con los grados. En el void draw va a modificar la variable y va a mover todo hacia la derecha. Está bien, yo porque pensé que lo trasladaba, tipo, estoy en 0, 0, sumo 50, 50, pero no es como ubicar un cuadrado dentro de la pantalla. Lee coordenadas. Entonces ahí lo que está Claro, haciendo es muy releer bien. otra coordenada diferente y lo reubica. Ya entendí. Bien, igual no es el cuadrado, acordate que es todo el dashboard, me sale. Es Claro, todo no, no, lo usé de ejemplo en el sentido el de que tablero usa de coordenadas. processing. Ujú, todo el eje de coordenadas de processing. Eso, es eso lo que mueve. Que claro, lo que tenemos que ver es que, que esto lo que nos ayuda es que tal vez para cosas muy complicadas visuales que necesitamos hacer rotaciones, es probable de que esto nos ayude un poco más que andar haciendo cálculos con integral, no, con trigonometría, con seno y coseno, que es algo que no nos metimos, no nos vamos a meter en este año, seguramente el año que viene vean esa parte, pero
que esta herramienta nos va a ayudar a hacer ese estilo de cosas. Y ahora nos vamos a meter un poquito más en cómo acercarnos a una ilusión óptica. Rotate y translate, y acá vamos a poner, vamos a hacer un poquito de translate, vamos a ver, translate solo. Vamos a poner esto por acá. Esto no me va a ayudar por ahora. Esto sí me ayuda. La posición esta no me ayuda. Veamos. Bueno. Sí, en teoría me muevo a la derecha, me muevo a la izquierda, sacamos el clic, que tampoco me ayuda. Y acá nos quedamos con algo muy simple, ¿no? Que era este rotate y translate moviendo con las flechas del teclado. Pero ¿qué sucede? Hoy les venía mencionando el tema de que Processing no ejecuta un translate y va trasladando el eje sucesivamente. Pero nosotros lo podemos hacer eso. Si yo lo que hago es ejecutar este código, lo que estoy haciendo es trasladar todo el eje 50-50 al punto que vendría a ser 50-50, y a partir de ahí queda el eje 0-0 y se dibuja el resto. Pero yo puedo dibujar otro translate, y vamos a sacar este rectángulo, y volver a hacer lo mismo, o sea, dibujar en 0-0. Y acá es donde empezamos a agregar complicaciones con respecto a cómo trabaja el translate. Fíjense que dibujé dos figuras en la misma ubicación, o sea, el rect siempre está en 0,0, pero hice dos traslaciones. Esas dos traslaciones que hice modificaron el eje dos veces. Es más, si hago esto tiende a ser como más confuso, porque si yo trato de ver el programa sin entender lo que es un translate, diría, pero ahí se están dibujando tres rectángulos en el mismo lugar, con la misma posición. Pero Processing me permite a mí no solo ejecutar un solo translate, sino ejecutar tantos translate como a mí me plazca. Y lo que hace es ir trasladando siempre el eje de coordenadas. Entonces, ¿qué sucede? Si yo lo muevo primero a 50-50, ahí pasa a estar el 0,0. Cuando lo mueva a 50-50, no se va a quedar en el mismo lugar. Lo que va a hacer es mover al punto 50-50 en relación, perdón, al punto 50-50 en relación al último translate. Entonces es como que si yo ejecuto esta instrucción reiteradas veces, o sea, hago lo mismo, rectángulo, translate, rectángulo, translate, rectángulo, translate, lo que estoy haciendo es mover n cantidad de veces el eje. Y siempre estoy utilizando las mismas coordenadas. Esto tiene un pro y tiene un contra. El pro es que si lo veo de una forma iterativa, puedo hacer en diferentes lugares las mismas cosas. O sea, puedo como utilizar la misma instrucción para hacer diferentes cosas visuales sin tener que complicarme con los cálculos matemáticos. La contra que tiene es que al aplicar reiteradas veces el translate, el eje yo lo estoy perdiendo. O sea, el 0,0 era acá, ahora el 0,0 es acá, ahora el 0,0 es acá. Y así yo lo voy modificando y el 0,0 termina desapareciendo. Va a haber un escenario en el cual eso me empieza a complicar de perder dónde estaba el eje anterior, porque va a haber escenarios en los cuales yo voy a necesitar volver al escenario anterior, que es dónde estaba el eje de coordenadas anterior. Claro, si yo quiero volver a 0,0, supongamos que ahora, como menciona Joaquín,
este rectángulo se dibuja ahí y yo digo, bueno, ahora quiero dibujar un rectángulo, este lo vamos a sacar, ¿no? Vamos a sacarlo, así tenemos esto visual. Y yo digo, bueno, acá en la última parte de mi void draw, quiero dibujar un rectángulo en 0, 0. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo haría? Escribiéndolo afuera de los translate, profe. Es que las translate ya se ejecutaron. Pero, Este o sea, translate como ya se atrás. ejecutó. números negativos. Bien, esa sería la solución. Bueno, entonces, claro, mi nuevo eje 0, 0, cuando se ejecutó este rectángulo, está acá. Entonces, para poder dibujarlo en 0, 0, yo tengo que hacer menos 50, 50, en realidad el doble, menos 100, 100. Entonces, tengo que hacer un translate a menos 100, 100, para poder dibujar un rectángulo en lo que visualmente es un 0, 0. Perdón, no, me equivoqué yo. Es un menos 100. Acá. Gracias, Camila. Ahí. Entonces, claro, estoy dibujando este rectángulo acá, pero es como que tengo que tener bien claro que cuando voy aplicando sucesivos translate, imagínense con los rotate que van cambiando en grados, cuando los voy aplicando sucesivamente, es como que se va acumulando, se va armando como una pila de nuevas coordenadas. Eso es una de las cosas que tenemos que empezar a contemplar y decir, "Uy, ¿cómo puedo salvar eso?". Porque acá yo tengo que hacer el cálculo de cómo hacer para volver acá. ¿Me siguen? Esta parte es como que es un poquito más rebuscada. Bueno, esto lo guardamos como translate 2. Y vamos a ponerle acá un fill. Ahí. Bien. ¿Por qué 200? Quería marcar la diferencia entre los que estaban a la derecha, los que están dibujándose después y este. Bueno, esto lo guardamos así y ahora vamos con un rotate. A ver cómo afecta esto. Y un rotate 3. Profe, Dime. perdóneme, me dio la duda tonta, pero, o sea, ¿por qué si llenaste el último rectángulo se llenaron todos? O sea, Porque si... el fill, una vez que se ejecuta el fill, la regla sigue cuando el void draw se sigue ejecutando varias veces. Entonces, si yo hubiese puesto, por ejemplo, un frame rate de 1, seguramente hubiésemos, a ver si puedo hacer un... Ahí. Si yo lo ejecuto ahora, ahí se ve todo en rojo. Si hago un frame rate de 1, o sea que se ejecuta una vez por segundo, el primer segundo se ve bien, el último, pero después a continuación, como se ejecutó este fill, ya todo se hace rojo directamente. ¿Se vio la diferencia? Sí, sí. Bien. Es por esto, o sea, la velocidad con la cual se ejecuta, vemos que queda todo rojo, pero en realidad es que una primera vez se ejecutan blancos, el último se ejecuta rojo, pero después cuando se ejecuta el void draw ya queda todo con rojo. Bien, entonces esto por acá lo restauramos así. Esto queda así, bien. Y ahora
Ujú. Juraría que lo había guardado como rotate 3, pero no. Ah, pisé un ejército. No, parece. Sí. Ahora sí, esto lo vamos a dejar así. Y ahora ponemos guardar como. No. Esperen que hay algo que no me está convenciendo, yo lo estoy haciendo muy mecánico. Ah, no está completando. Ok. Bien, y ahora con el rotate. Vamos a hacer un rotate de radians. Recuerde que siempre tiene que usar el radians de 30 grados. Y vamos a hacer un rotate de 30 grados. Otro rotate de 30 grados. Y acá el escenario va a ser un poquito más complicado. Haciéndolo así directamente, no vamos a ver diferencia. ¿Por qué? Porque bueno, en realidad sí se ve la diferencia, pero al estar todo ubicado en el 00 es como que nos está quedando una parte afuera. Entonces voy a aplicar un translate a 200-200 para moverlo al centro de la pantalla. Bien, entonces, fíjense lo que está pasando. Hacemos el translate para poder ver bien esto. Muevo todo el tablero al centro de la pantalla. Si hace un rotate, roto 30 grados el escenario, se dibuja el rectángulo, nuevamente a continuación roto 30 grados y se dibuja otro rectángulo, y luego roto nuevamente 30 grados y dibujo el otro rectángulo. Lo que tiene esto es que si sumo 30, 60, 90, me termina quedando el rectángulo justo a 90 grados, ¿no? En el 0, 0. Lo que yo quería mostrarles es el hecho de que si yo quiero volver a dibujarlo en la posición inicial, tendría que hacer como un rotate menos 60 grados. Entonces va a quedar esa diferencia de se mueve uno hacia la derecha, perdón, rota uno en sentido horario, 30 grados, el siguiente otros 30 grados, y después el siguiente lo vuelve para atrás 60 grados. Pero esto es una consecuencia de el cálculo que yo apliqué. Este escenario es muy bonito, pero el problema está en que yo tengo que andar calculando a dónde tengo que volver. Entonces, ahí es una de las cosas que ahora vamos a ver cómo las podemos trabajar y cómo resolver, cómo Processing nos da una herramienta para no tener que complicarnos en esos escenarios. Vamos a ir con Rotate y Translate. Con ciclo for y 0. Vamos a aplicar, vamos a hacer la típica grilla que hacíamos siempre nosotros. Vamos a volar todo esto. Nos vamos a olvidar un poquito de rotate, translate. Vamos a sacar código. Y hacemos un for. Vamos a hacer un for simple. Con un i igual a 0, i menor que 5 y i más más. Nuevamente. Ah, ahí va con eso. Nuevamente recuerden. Ah, una cosa que pasó acá. A ver si me lo recuerdo. Que esto ha pasado otros años. Fíjense lo que hice, ¿no? Que acabo de escribir un for, le puse las llaves y acá puse un punto y coma. ¿Sí? Eh, eh, Lautaro está volviendo loco, el pobre por Processing. Bueno,
Si yo hago esto, el rectángulo lo voy a poner en un i por tamaño. Vamos a poner una variable tamaño. Perdón, tamaño vamos a ponerle 50. Y por tamaño lo ponemos en un 100 de i de tamaño y tamaño. Bueno, si yo ejecuto esto lo sacamos. Y por tam, ¿qué no te está gustando? ¿Punto y coma? No, el i no te gusta. ¿Ese Bien. punto y coma iba a andar? Claro, claro, ahí va. Quiero ver eso. Es que ha pasado otros años, entonces por eso lo quería aclarar. En años anteriores les ha pasado que ha sido como un error común que tira esto, ¿no? El error. Y uno dice, pero ¿por qué no me están dando? Si la i está, el i está declarado. Esto lo que está haciendo es cortar el ciclo for y Processing no les va a decir de que está mal eso. Entonces, lo que tienen que tener cuidado, que también puede pasarles con el if, con el condicional, es no poner el punto y coma después del cierre de llaves, de paréntesis. Es un comentario. Un error que me Bueno, pasa a mí, Leo, perdón, es poner sí. antes el más que la condición en el for y tampoco te tira error, me parece. Si cambias el parámetro dentro del for y pones el más en el medio y pones la condición tercera, digamos, me O parece que no sea, te tira error y no te anda. claro, porque ¿qué sucede? Bueno, ahí Bueno, ahí sí tira algo error, tendría sí, que. sí. Sí, porque esto no te tendría tal vez que tirar error. No sé por qué te tira Mm, error esto. qué raro. Pero bueno, Ah, eso lo porque mandaría sí o también. sí esto tiene que ser un booleano. Pero si vos pusieras. A ver si era así. No, también no le gusta. No, tiene que ser sí Mm, un booleano. Eh, claro. Tal vez esto es algo que lo resuelve el processing. Pero si mal no recuerdo, creo que en Java vos podés Sí, poner acá como un número y no te va a protestar porque es como que el claro. número devuelve un booleano, entonces no protesta. No, decía, Pero ojo con eso pues, también, poner en orden los parámetros del for. Estar atento. bueno, eso es una regla que tienen que mantener para no tener esos errores que están tal vez horas tratando de entender qué es lo que está pasando y puede ser que tengan mal algo atrás. Juliana, el rotate tiene que estar dentro del for para que me rote las cosas. Ahí vamos por partes. Bueno, ciclo for. Simple, bárbaro, bonito. Con lo que aprendimos recién del translate, yo podría agarrar y decir que en vez de calcular la coordenada del lugar donde va a estar ubicado el rectángulo, que el rectángulo siempre esté ubicado en 0, 0. ¿Sí? Y que lo que yo muevo es el tablero. Entonces, este ciclo for, vamos a verlo porque puede ser que les esté mintiendo mucho. Sí, les estaba mintiendo mucho. Este ciclo for lo que está haciendo es que si yo pongo un translate acá a continuación, uno a continuación del otro, se están acumulando los translates. Y esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ejecuto un translate. Me va a mover a mí al principio a la coordenada 0, 100. ¿Sí? Me mueve a la coordenada 0, 100. Buenísimo. El primer rectángulo, si yo hago así, esto lo dejo en 1, el primer rectángulo tendría que estar bien. 0, 100. Excelente. Que era donde nosotros lo deseamos. Es más, vamos a poner en 0 como para acompañar acá. Si pongo el segundo rectángulo, ¿qué sucede? Ya el eje de coordenadas no va a ser, la primera instancia fue 0, 0. El eje de coordenadas ahora va a ser 1 multiplicado por el tamaño, que va a ser 50, 0. Vamos bien. Ahora pongo 3.
Y ahí ya está pasando algo raro. Ya el siguiente me está haciendo, este no me lo está dibujando. Ya si pongo 4, el otro está yéndose más lejos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, me pongo a ver las coordenadas. La primera, vamos a tratar de imprimirlo por acá. Acabo de perder la barra, acá. La primera coordenada para un i igual a 0, vamos a estar en un 0, 0, que visualmente va a ser el eje 0, 0. La siguiente coordenada, cuando i sea igual a 1, ya vamos a estar en 1 por 50, o sea, va a ser 50, 0. Me estoy moviendo 50, el eje de coordenadas está en 50, 0. Lo que visualmente también va a ser 50, 0. Pero ¿qué sucede? Cuando, fíjense, cuando el i2, este valor va a ser 100, perdón, ahí, 100, 0. Pero tengo que tener en cuenta de que la última coordenada, o sea, donde quedó el último eje, que era el 50, 0, ahora el eje 0, 0 está acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Esto va a ser, se va a trasladar 50, 100, 0. Y ahí pega el salto. Y para esto termina estando en 150, 0 visualmente. Y para el otro valor, que sea 150, ya nos estamos yendo a los 300. Si mal no calculé. 300, 350. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hacemos el translate con la misma lógica que veníamos trabajando con el ciclo for, pero cada vez que se ejecuta el translate, el eje de coordenadas se fue trasladando. Entonces, no es lo mismo hacer el cálculo del ciclo for con la misma lógica, porque si lo hacemos de esa misma manera, yo siempre voy a estar moviendo el eje de coordenadas y pasa un poco lo que hablábamos hoy, que Processing me protegía, pero al estar dentro de un ciclo for, ya Processing no se da cuenta de eso porque estoy ejecutando muchos translate a continuación uno del otro. Es por eso que yo tengo este efecto visual. ¿Cómo puedo corregir eso? Bueno, hay dos instrucciones que nos salvan las papas y lo voy a ejecutar porque no me acuerdo si literalmente funcionaban así o no. Sí, así está bien, Leo. Sí, bien. Que lo que hacen es guardar en una pila, guardan en un almacén o en una posición de memoria la última posición del eje de coordenadas. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer, estoy tratando de ver mejor manera puede ser de representarles eso. Podrías hacer un rectángulo en 0, 0 con el mismo Sí, tamaño no por quería afuera. llegar al paint, pero bueno, No, vamos al pero paint. digo. Ah, bueno. Vamos Si al es de paint, explicarlo así. más fácil. Entiendo. Claro. Bueno, negro, bien. Hagan de cuenta de que esta gran representación mía es una memoria llamada pila. Que en inglés tal vez les suene mucho más, tal vez a algunos, que sea alguien que le saque la computadora a Juliana porque va a hacer colapsar Discord en un rato. Alguien los va a sonar tal vez como stack. Vamos a escribirlo porque a mano alzada me salió muy feo. Tenemos pila, que es igual a un stack. Un stack es un tipo de estructura donde se guarda información y que tiene una regla simple, ¿no?
que si yo guardo un valor, ese valor que yo puse va a ir apilándose. O sea, si yo meto un 5, entra un 5 acá, y meto un 6, y meto un 2, cuando yo los quiera sacar, no los voy a poder sacar en el mismo orden que fueron entrando, ¿sí? Sino que el que yo voy a poner siempre va a quedar arriba y cuando empiece a sacar, ese valor es el primero que voy a sacar. O sea, el último que entró va a ser el primero en salir. Esa es la regla básica. El último valor que entra en esta memoria es el primero que va a salir, que es diferente de otro estilo de memoria que se llama cola, que es, si entra un 5, por ejemplo, 5 es el valor que entra, es el primero que va a salir. Entonces, el que entra es el primero que sale. No importa. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la estructura de datos tipo pila o stack, lo que hace es yo voy metiendo valores. Y cuando los voy sacando, el primero en salir es el último que yo agregué. Estas instrucciones que tenemos por acá, push matrix y pop matrix, trabajan de esa manera. Guardan en lo que es una pila, guardan valores. ¿Y qué son esos valores? Bueno, son las posiciones de los ejes de coordenadas. No solo de los ejes de coordenadas, sino también los grados. ¿Qué quiere decir? Vamos a tratar de borrar esto. Se me fue la mano con el dedo. Cuando yo hago un push matrix, lo que hace processing es decir, bueno, voy a guardar de que el eje de coordenadas está en la posición 0, 0 y que tiene 0 grados rotado. Y lo guarda ahí adentro. Entonces, ahora hace lo que quieras, me dice. Rotalo, movelo, no importa. Entonces, yo lo traslado el eje, y antes de ejecutar el próximo translate, lo que hago es sacar este valor para que se restaure en la posición anterior donde estaba ubicado el eje. Entonces, con este ciclo for lo que hago es guardo el estado del tablero, modifico el tablero, lo roto, lo traslado, hago lo que quiera, y luego lo restauro. El push es como que guarda un punto de restauración y el pop restaura ese punto de restauración cuando nosotros manipulamos el rotate y el translate. ¿Complicado? Esto a mí me permite que yo puedo tener reiterados push matrix y puedo ir guardando diferentes coordenadas. Yo no tengo que guardar la coordenada, con solo ejecutar esa instrucción, yo sé que estoy salvando el eje de coordenadas con el que estaba trabajando. Entonces, ahora con este escenario, yo puedo seguir aplicando la misma lógica. ¿Por qué? Porque el escenario lo que hace es lo siguiente. Matrix me dice, guardo el estado. Bien, me estoy guardando de que el escenario está en 0, 0 con una rotación de 0. Bien, lo traslado, lo muevo, modifico el push matrix, lo manipulo, perdón, modifico el translate. Hago lo que tengo que hacer y luego hago un pop. O sea que vuelvo a restaurar, lo saco de acá, vuela de la matriz y lo vuelvo al escenario a su estado original. Eso me permite que nuevamente, cuando yo hago este cálculo, que era 50-50, vaya 50-50, pero este, que era el que me complicaba, no vaya a lo que venía a ser 150-150, sino que va a ser la traslación a 100-100. Y lo mismo con este de acá. Complicado, ¿no? Me imagino que acá ya se nos empiezan a enredar los cables a todos. Profe, Vamos a darle un poquito más. Vamos a ver. Esto lo guardamos. profe, Y guardamos un... Sí, dime.
Si seguís poniendo, no sé, por ejemplo, otro rectángulo, aún sigue estando la acción de que va a volver al punto al punto original. O sea, si hago más iteraciones del ciclo for, Sí. este, a ver, eso. O sea, si debajo del rectángulo pones otro rectángulo. Sí, porque todo lo que se dibuje acá, no sé, vamos a hacer con un poquito más desplazado, vamos a quedarnos con menos rectángulos. Lo desplazo un cachito más. Las figuras, lo que se dibuja, no modifica el eje. Lo que modifica el eje es el translate y el rotate. Son ellos dos los que van modificando las cosas. Entonces, Todo lo- el problema es, ¿qué pasa si yo acá no solo hago un translate, sino que también hago un rotate, que lo roto 30 grados? Ahí empezamos a ver algo que hoy no veíamos. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es, en cada una de las iteraciones, traslado el eje, roto el eje, y después lo vuelvo a como estaba anteriormente a molestarlo, por decirlo de una manera, a modificar. Y luego vuelvo otra vez, traslado el eje, lo traslado a este punto, lo roto y vuelvo a dibujarlo. Lo restauro, traslado el eje, lo roto y vuelvo a dibujarlo. Lo restauro, ese sería el trabajo. Entonces, este pequeño programa lo que está haciendo es permanentemente es modificar el tablero, cambiar todas sus variables tanto de x e y como de rotación y restaurarlo al valor original, o sea que vuelva a 0, 0. Luego lo vuelvo a trasladar a este punto y lo roto. Dibujo o hago lo que quiero y luego con el pop matrix restauro. Entonces acá es salvar un punto de restauración y acá vendría a ser restaurar. Ahí están. ¿Siguen ahí? Siguen, Sí, siguen, siguen, pensando. siguen. Bien. Bueno, entonces, a ver, si tenemos esto que está restaurando, moviendo, entonces esto lo podemos hacer, vamos a hacer que el tamaño en realidad no me interesa, volvemos a nuestro famoso Kant igual a 10, nuestro famoso, yo le digo, vamos a poner el tamaño, que no lo definimos, decimos que el tamaño es igual al width dividido Kant. Entonces ya tenemos la variable tamaño, acá le ponemos cantidad, y si hago esto así, tengo 10 rectángulos, vamos a sacar este por ahora, pero tengo 10 rectángulos que cada uno se está dibujando literalmente en tableros diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno vuelve a tener su nuevo eje de coordenadas, porque todos los rectángulos, fíjense que lo único que hago es dibujarlos en 0, 0 con el tamaño 50, 50. Pero el tablero en el cual estoy dibujando cada uno de esos cuadrados es un tablero que fue modificado, que fue trasladado y fue rotado, fue trasladado y fue rotado. Y ahora podemos agarrar y decir, bueno, puedo empezar a jugar con alguna variable que sea grados más. Esta variable grados se lo aplicamos al translate.
la inicializamos y esto me va a dar ese efecto. ¿Qué es lo que está pasando? Literalmente estoy rotando 10 escenarios diferentes 10 tableros diferentes. 10 ejes de coordenadas de processing los estoy rotando y moviendo todos de forma independiente. Profe, ¿se puede cambiar la dirección de algunos de los cuadrados? ¿Se puede cambiar la dirección? Sí, se puede. ¿Cómo se podría cambiar? A ver, vamos. Yo lo que podría agarrar y decir, el push matrix y el pop matrix es algo que lo vamos a necesitar siempre para tener claro que yo estoy moviendo estoy modificando el eje y siempre lo restauro al 0, 0 y esa restauración me permite hacer lo que estábamos viendo. Si yo no hago eso, fíjense que el resultado es un efecto visual tipo espiral. Debe estar algo relacionado con lo que publicó hoy Juliana, seguramente, porque ahí hay una espiral dando vueltas, así que puede ser que venga por ese lado. Pero bueno, acá hay una consecuencia de los translate y los rotate que se van trasladando, pero no se van salvando. Entonces, un rectángulo se mueve un cachito, se rota, se mueve el siguiente, se rota, se mueve el siguiente y se rota. Bueno, estoy haciendo fuera de la cámara. Pero lo que me está permitiendo a mí eso es este efecto visual que parece lindo, pero no está controlado. No estamos entendiendo lo que está pasando acá. O al menos es un poquito más complicado de entender. Entonces, volviendo a lo que consultaba, no sé quién lo consultó, pero bueno, volviendo a lo que consultaban, puedo hacer que si tengo todos que están yendo a la derecha, que uno vaya hacia la izquierda. Bueno, la lógica es la siguiente. Primero tengo que tener en cuenta de que algo tengo que diferenciar, los que van a girar hacia la derecha o los que van a diferenciar hacia la izquierda. Pongámosle que yo quiero hacer algo más simple, que si i módulo 2 es igual a 0, o sea, lo que estoy haciendo con esto es, si el valor de i es par, esos valores, estos rectángulos, o lo que esté pasando acá adentro, va a ser rotado hacia la derecha. ¿Sí? Ahí tenemos una parte. Ahí tengo de que solo algunos están girando hacia la derecha. Y esto lo guardamos. Y ahora lo que podríamos hacer es que, si no son pares, que giren hacia la izquierda. Y para que giren hacia la izquierda, podemos hacer que el valor de grados, este valor que está acá, si vale 0, esto va a ir incrementando 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Podríamos jugar con algo que con la misma variable vaya incrementando de forma opuesta. Si yo hago 360 menos grados, esto va a tener, cuando grados valga 0, 360 menos grados me va a dar 360. Cuando grados valga 1, esto me va a dar 359, 358 y así sucesivamente. Entonces, creo que de esta manera puede darse de que algunos roten hacia la derecha y otros roten hacia la izquierda. ¿Cómo va? Y esto lo guardamos. Ahora guardamos el último, que es la matriz. O sea, el arreglo de arreglos, J,
J, J. For the for. ¿Cómo? For the for, arreglos todavía no, Leo, por favor. Ah, perdón, dije arreglos, perdón. Me Sí. salté un montón. For, for anidados. Entonces, y acá lo que hacemos es, en vez de que se traslade a 0, se va a trasladar a J por tam. Y con eso alcanza, creo. ¿Verdad? Entonces, cada una de esas posiciones se traslada de esa manera. Después les queda a ustedes ver qué pasa si ponemos un Rect Model Center acá. ¿Cuál sería el resultado? ¿Qué pasa si empiezo a trabajar con las elipses? Esa sería otra aproximación a este tema. Bueno, un montonazo vimos. ¿Hay Sí, alguna duda, también chicos? pueden agregar interactividad a cada ¿Hay uno. alguna duda? Perdón, todavía. No, pero- Dime. no, que también se podría agregar interactividad a cada uno de esos cuadrados, Tal- independientemente. De hecho, ya Claro, compartimos pero la observaciones con algunas interactividad cosas. ahí va de la mano de lo que hablábamos hoy, Claro, de que hay que tener cuidado cómo es la detección. exacto, exacto. Sí, sí, se Porque complejiza más. recuerden, el estar moviendo todo, yo no voy a poder estar tal vez detectando justo que estoy en este rectángulo. Se puede hacer, pero no es para verlo ya hoy, porque No, no. nos volvemos locos. Pero vamos por este lado. Bien, esto les da una herramienta más para poder avanzar con el trabajo práctico. Fíjense que el trabajo práctico número 3 no habla de este tema, ¿sí? No habla de que es obligatorio usar Rotate y Translate. Esto está visto como un tema más. O sea, vimos Rotate y Translate. Si ustedes lo usan o no en las ilusiones ópticas, no es una condición para desaprobar el trabajo práctico, ¿sí? Eso tenganlo en cuenta. Bien.